Adiós, Eddie. Me llama mi madre desde abajo. Me quito el auricular derecho de la oreja y capto el sonido del bullicio general en el pasillo de abajo. Oigo a mi padre y a mi hermana riéndose entre ellos mientras cogen los abrigos del perchero. Adiós. Les respondo con la mirada fija en la pantalla. El juego continúa. ¿Seguro que no quieres venir? Me llama mi madre, podría ser divertido. Una salida familiar divertida. Pongo los ojos en blanco. Estoy bien, mamá. Adiós. Mi hermana también llama. Vamos, Eddie. No te quedes en casa como un perdedor todo el día. Adiós. Vuelvo a gritar. Muy bien. Hasta pronto. Responde mi madre. Hasta luego, perdedor. Grita Louise, aunque solo lo dice jugando. Nos llevamos así. Oigo a mamá reprendiéndola suavemente, aunque no distingo las palabras. Pero reconozco el tono. Sus voces se apagan y los pasos se suavizan. La puerta principal se cierra y oigo el sonido de mi madre cerrando tras de sí. Impresionante. Por fin un poco de paz. No tengo que preocuparme de que nadie irrumpa e interrumpa. Me vuelvo a poner los auriculares en la oreja y vuelvo a centrar toda mi atención en lo que tengo entre manos. Conseguir una victoria. Tengo que mantener mi clasificación actual. Una segunda derrota consecutiva y mi puntuación se hundirá. No puedo permitírmelo ahora mismo. Golpeo las teclas. Las explosiones retumban en mis oídos mientras navego por el entorno. Totalmente absorto, mis músculos se tensan mientras doy lo mejor de mí, y por fin la ronda llega a su fin. Aplaudo en señal de victoria y me recuesto en la silla, que chirría al hacerlo. Me quito los auriculares y me tomo un momento para deleitarme con la victoria, escuchando el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana. El día está gris y nublado. El viento sopla suavemente entre los árboles de la calle. Miro el reloj. Maldita sea, ya ha pasado casi una hora. ¿Cómo vuela el tiempo? Doy vueltas en la silla y golpeo el escritorio con los dedos. Me veo reflejado en la pantalla mientras se carga, sentado frente al ordenador, como probablemente estés tú ahora. O tal vez en tu teléfono. La misma diferencia. Conectado, ocupado y, sin embargo, por ahora, solo. Llueve a cántaros. Y el juego se congela. El círculo de carga se atasca a mitad de turno. Intento mover el ratón, pero también se congela. Joder, murmuro, pulsando la tecla ESC. Nada. Cuando voy a pulsar control más alt más suprimir, oigo un ruido en el piso de abajo. Parece la puerta de un armario cerrándose. Al instante, reprimo una oleada de pánico. Es fascinante lo rápido que puede cambiar el nivel de alerta. Todos mis sentidos se activan y me vuelvo hiperconsciente del sonido de mi respiración, de los latidos de mi corazón. Quizás era imaginación. Quizás el sonido era otra cosa. Venía de fuera. Pero mientras escucho, vuelve a sonar. Otro armario, y luego, lo que suena como la nevera. Está bien, que no cunda el pánico. Los asesinos en serie no buscan en armarios y refrigeradores, ¿verdad? Me acerco sigilosamente a la puerta y la abro despacio, con cuidado. Salgo al pasillo y me pongo de puntillas en las barandillas de la escalera, atento a más pistas. Contengo la respiración y, cuando oigo que empieza a entrar agua en el lavabo, me relajo un poco. Los asesinos no se lavan las manos antes de un asesinato. ¿Qué sentido tendría? Estoy armándome de valor para llamar hacia abajo cuando oigo que una voz llama primero hacia arriba. Todas mis tensiones se relajan de golpe, pues la voz es la de mi hermana. Hola, Eddie. Tengo comida para ti aquí abajo. Le contesto. Oh, ¡genial! ¿Paraste en la tienda de galletas cuando volvías? Por favor, dime que tienes las de caramelo. Se hace una pausa. Baja a ver. Contesta, mientras oigo que mueven cosas en el mostrador. De acuerdo, dame un segundo. Grito, y vuelvo a mi habitación para reiniciar el ordenador. Vuelvo a mirar el reloj. pienso. No llevan mucho tiempo fuera. Me pregunto por qué habrán vuelto. Tal vez por la lluvia. Mantengo pulsado el botón de encendido y vuelvo por mi puerta hasta lo alto de la escalera. ¿Cómo es que han vuelto tan pronto? Grito. No hay respuesta. La puerta de la habitación de mis padres está abierta. Miro a través de ella y veo la lluvia caer suavemente por la ventana del otro lado de la habitación. Por alguna razón que desconozco en este momento, la inquietud me invade silenciosamente. Louise, llamo, aún incrédulo junto a las barandillas. ¿Dónde están papá y mamá? Se hace otro silencio. Camino a lo largo del pasillo, pasando junto a una ventanilla que da a la calle. Parece que el coche de mis padres no ha vuelto.
Continúo hasta que me encuentro en lo alto de las escaleras, mirando hacia abajo y hacia el vestíbulo. Las luces siguen apagadas y un aura inquietante se filtra por los escalones desde las sombras. Baja, Eddie, viene la voz de mi hermana de algún lugar invisible. La cocina, creo. Ven a ver lo que tengo para ti. No puedo oír el sonido de los armarios, ahora. No hay crujidos. No hay movimiento de objetos o bolsas ni tintineo de llaves. Mi hermana termina de hablar y se hace el silencio. Silencio y el suave repiqueteo de la lluvia. Me doy cuenta de que me sudan las manos. ¿Qué demonios es esto? Pienso para mis adentros. Eddie, vamos, cálmate. Pero algo me obliga a quedarme donde estoy. Alguna fuerza invisible me impide dar un paso hacia las escaleras y descender al piso inferior. Lo hice, intento decir, pero me falla la voz. No se proyecta como yo quería. Me aclaro la garganta, aunque se me ha secado la boca. La sensación es incómoda. Eddie, contesto. Eddie, baja. ¿Cuándo has vuelto? Consigo llamar abajo. ¿Dónde está el coche? Silencio. Lo hice. Vuelvo a llamar, sin saber qué más decir. Un momento después, desde la esquina, mi hermana aparece lenta y deliberadamente. Se detiene al pie de la escalera, aún envuelta en sombras, y me mira. Nos miramos un momento, ella al pie de la escalera y yo arriba. No habla y su expresión se transforma en una amplia sonrisa. Sus dientes parecen muy blancos en la oscuridad. Hace un movimiento rápido con una de sus manos. Sígueme, insinúa, y luego se da la vuelta y camina despacio hacia la cocina, hasta perderse de vista. No es hasta que no puedo verla que su voz vuelve a sonar. Vamos, Eddie. Ven a ver lo que tengo que enseñarte. Se me eriza la piel de fría alarma. No la sigo. Con la mandíbula apretada y la sangre helada en las venas, me dirijo a toda prisa a mi habitación, donde cierro la puerta, quizá demasiado deprisa. El ruido sordo de la puerta al entrar en su marco retumba en las paredes. Menos de un segundo después, en ese mismo instante, oigo el sonido inconfundible de algo que sube las escaleras. Golpea despreocupadamente las barandillas con rápidos crujidos ascendentes y clamores. Grito de terror y, con un subidón de adrenalina, agarro la cómoda. La arrastro por el suelo hasta su sitio, bloqueando la puerta. Mi maceta se cae y aterriza con un golpe sordo a mis pies, la tierra se esparce por la alfombra. El corazón me martillea en el pecho mientras miro fijamente la puerta, tensa y esperando a que el picaporte empiece a sonar. Esperando a que algo se lance contra la puerta desde el lado opuesto. ¿Mi hermana? Pero nada de eso ocurre. Los minutos pasan, insoportablemente lentos. Los sonidos de la repentina carrera escaleras arriba terminaron tan rápido como empezaron, y con la máxima precaución, aprieto tentativamente el oído contra la madera. Escucho, respiro hondo. Esforzándome por oír alguna señal o pista de qué coño está pasando. Abre la puerta, Eddie, susurra la voz de mi hermana desde el otro lado. Me aparto de la puerta de un salto, horrorizado, y busco a tientas mi teléfono en el escritorio, demasiado asustado para apartar la vista. Lo tomo y tecleo la contraseña, pero mis dedos temblorosos no aciertan la primera vez. Ni la segunda. Lo que hay al otro lado de la puerta no llama. No intenta entrar por la fuerza. Solo se repite. Eddie, deja de joder. Abre la puerta y déjame entrar. Tengo algo que enseñarte. Primero intento llamar a mi madre. Me acerco el teléfono a la oreja, temblando. La línea está ocupada. Joder. Vamos, Eddie, abre la puerta. Quiero enseñarte algo. Lo hice. Respondo al fin, con la voz temblorosa. Me estás asustando. Si esto es una broma, para, ¿vale? Para. Abre la puerta, Eddie. Abre y déjame entrar. Tienes que ver esto, por favor, ven conmigo. Por favor, si es una broma te perdono, solo deja de jugar conmigo. Silencio. Y entonces. Solo baja las escaleras. Tienes que bajar conmigo. Solo sígueme. Al diablo con esto. Lo siguiente, llamo a la policía. Una reacción exagerada, tal vez, pero más vale prevenir que lamentar. El tono suena a través del teléfono, hay un clic, luego, 911, ¿cuál es su emergencia? Respiro hondo. Hola. 911 suena a través del teléfono. Hay un intruso en mi casa, susurro al fin, lo más bajo que puedo. Aunque evidentemente mi hermana me oye. Su voz ha subido de tono. No creo que le guste esta decisión, Eddie. Tienes que abrir la puerta. Déjame entrar. Tienes que abrir la puerta. Tienes que abrir la puerta. Déjame entrar, esto es realmente importante. Realmente importante. Hay algo en la forma en que dice esas últimas palabras que me pone los dientes de punta.
No fue arrastrado, como tal, solo, No sé cómo describirlo. ¿Cómo describirlo? Como si los músculos de su habla, supongo, se estuvieran cansando. Pero a pesar de mi miedo, hago todo lo posible por ignorarla y le doy mis datos a la persona que está al teléfono. Empieza a llover a martillazos contra el cristal y también se levanta viento. Muy bien, joven, me dicen después de indicarles mi ubicación, una unidad le atenderá enseguida. Por favor, permanezca al teléfono. Así lo hago, manteniéndome lo más lejos posible de la puerta de mi habitación, aterrorizado de que en cualquier momento vaya a irrumpir la persona con la voz de mi hermana. Eddie. Grita, haciéndome dar un respingo. Eddie. Tienes que dejarme entrar. Tienes que venir conmigo. Juro que oigo pasar un coche y me giro para mirar por la ventana mojada por la lluvia. Y al hacerlo, el corazón casi se me para en el pecho. Allí abajo, al borde de la carretera, de pie bajo la lluvia y mirando por la ventana, justo hacia mí, está mi familia, mi madre, mi padre. Y Louise, parados en fila, con las manos a los costados. Mirándome fijamente. Mirando mi ventana. Y todos están sonriendo. Todas con la misma sonrisa escalofriante. Mirándome, sin pestañear. La policía llegó unos 10 minutos después y les costó mucho calmarme. Nunca oí salir a mi hermana de detrás de la puerta, aunque los agentes no encontraron a nadie, ni siquiera después de registrar a fondo la casa. Mi familia de fuera desapareció después de que me diera la vuelta brevemente. En un momento estaban allí y al siguiente ya no estaban. Mi madre real, Dios quiera, casi tuvo un ataque de pánico cuando llegó a casa y encontró coches de policía aparcados fuera. Louise no tenía ni idea de qué demonios estaba hablando, ninguno de ellos la tenía, y ella insistía en que no estaba gastando ninguna broma. Ella puede ser molesta a veces, pero aún así, realmente no puedo verla haciendo algo como esto. No puedo ver a ninguno de ellos haciendo algo así. Tuve que esperar a ver sus bocas moverse al ritmo de su discurso antes de que pudiera siquiera empezar a bajar la guardia, también. Ha pasado cerca de un mes desde este incidente. Ahora tengo la puerta cerrada con llave y no he vuelto a ver ni oír nada tan terrorífico, pero sigo sintiéndome angustiado por las noches, ¿y quién no? Y te diré algo más. Cuando mi familia sale y me preguntan si quiero ir con ellos, hoy en día, digo que sí. Antes de empezar, mi historia tiene un poco de contexto. Mi marido y yo vivíamos en una pequeña casa de 2 plantas con 2 entradas principales, una en la parte delantera y otra en el lateral de la casa, que da al lavadero. Cuando estamos demasiado ocupados o es demasiado tarde para pasear a nuestro perro, enganchamos su collar a una larga cuerda que está atada a una de las tuberías de la esquina de nuestra casa, para que pueda usar el baño. Antes lo hacíamos desde la puerta del lavadero, pero nos dimos cuenta de que el gran escalón que hay desde la puerta hasta el suelo le afectaba a las caderas. Así que empezamos a dejarle salir por la puerta principal, ya que el porche está mucho más cerca del suelo. Esta noche en particular, estaba sola en casa con mi perro y era alrededor de medianoche cuando decidí dejarlo salir por última vez antes de irme a la cama. Lo enganché a su cuerda, cerré la puerta y puse el seguro, antes de ir a la cocina a recoger los platos. Esto era bastante rutinario, incluso si usaba el baño rápidamente le gustaba pasear por la parte delantera y lateral de la casa durante unos minutos antes de volver a entrar. Mientras guardo los platos, oigo un arañazo en la puerta, que es la forma en que mi perro indica que quiere entrar, así que me acerco para que vuelva a entrar. Como he visto demasiadas películas de miedo, siempre miro por la mirilla antes de abrir la puerta. Por costumbre, miro para comprobar que mi perro está delante de la puerta. En cambio, veo a un hombre que mira fijamente el picaporte. Me quedo paralizada con la mano en el picaporte. No sé cuánto tiempo pasa, pero entonces oigo otro arañazo, este más fuerte que el anterior. Esto me despierta del susto inicial y corro a coger el móvil. Llamo a mi marido para contarle lo que está pasando. Estaba muy confuso, probablemente no le estaba explicando muy bien la situación, pero dice que se dirige a casa. Es entonces cuando me doy cuenta de que mi perro sigue fuera con esa persona. Me dirijo de nuevo a la puerta, intentando hacer el menor ruido posible, para comprobar si el desconocido sigue allí. Igual que antes, está de pie, con la cabeza inclinada mirando el pomo de la puerta. Me acerco de puntillas al lavadero y abro la puerta despacio y lo más silenciosamente posible.
No veo a mi perro por ninguna parte y el lateral de mi casa está cubierto de grava, sabía que no podía salir sin hacer mucho ruido. Con el corazón aún latiéndome en el pecho, me dirijo a la puerta principal para vigilar al desconocido y poder verlo mejor. Me planteo llamar a la policía, pero no creo que me tomen en serio, ya que lo único que hace este hombre es plantarse delante de mi casa. Intenté hacerle una foto con el móvil, pero mi cámara solo era capaz de hacer fotos de la mirilla y no de las imágenes que había detrás del cristal. De repente, el hombre me mira directamente. Juro que sabía que yo estaba allí. Me mira fijamente y luego abre la boca para mostrar una sonrisa maliciosa y burlona. Se queda así unos segundos. Después se da la vuelta y empieza a caminar calle abajo. Me quedo en el mismo sitio, casi esperando que vuelva corriendo y empiece a aporrear la puerta. Por suerte, mi marido vuelve al cabo de unos minutos. Resumiendo, me convenció para que llamara a la policía y salimos a buscar a nuestro perro. Resulta que este hombre había cortado el extremo de la línea conectada a la tubería, y nuestro perro decidió que era un buen momento para explorar el patio trasero de mis vecinos, que fue donde lo encontramos. Han pasado 3 años desde que ocurrió esto, nos hemos mudado a una casa nueva, por motivos ajenos al caso, y la policía no ha podido dar con ningún sospechoso. Desde entonces, llevamos a nuestro perro a dar largos paseos antes de que se ponga el sol. Hay movimiento en su puerta principal. En los últimos 2 días he visto muchas más alertas de este tipo en mi teléfono procedentes de nuestro timbre Ring. Se puede ajustar la sensibilidad de la cámara al movimiento para que no haya tantos falsos positivos, y este fue el primer paso que di. Mi mujer y yo tenemos unos arbustos junto al porche que a veces activan estas alertas. Había dejado de comprobar la señal de vídeo real debido a la frecuencia con la que esto ocurría. Al principio, ajustar la sensibilidad del timbre parecía resolver el problema. Me sentí aliviado porque todos los falsos positivos estaban agotando la batería de la cámara, y era molesto tener que llevarla dentro con tanta frecuencia para recargarla. Recientemente, sin embargo, empecé a recibir más alertas durante el día a horas extrañas. Dejaban de sonar a la hora de acostarse, pero volvían a hacerlo a primera hora de la mañana por alguna razón desconcertante. Las 2 últimas mañanas, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí una lluvia de alertas en mi teléfono. Cuando consulté la aplicación Ring, la imagen en miniatura del vídeo estaba completamente oscura y no podía distinguir nada. Comprobé la señal en directo y seguía igual. Esto es extraño, porque siempre dejo la luz del porche encendida por la noche, así que debería haber podido ver algo. Tomé mi pistola de la mesita de noche y fui a investigar. Al abrir un poco la puerta, me asomé al exterior y me di cuenta de que, efectivamente, me había olvidado de dejar encendida la luz del porche. Me gusta tener el porche bien iluminado por la noche, porque creo que así se disuade a los posibles ladrones. La encendí y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie, así que cerré la puerta, eché la llave y me volví a la cama. Esta mañana ha vuelto a ocurrir lo mismo. Una ráfaga de alertas de movimiento hacia las 3 de la madrugada. Incluso en mi estado de aturdimiento, soy lo bastante consciente de mí mismo como para reconocer lo increíblemente olvidadizo que soy. Soy el tipo que se pasa 10 minutos buscando el control de la tele para darse cuenta de que lo ha tenido en la mano todo el rato. Puse los ojos en blanco, pensando que se me había vuelto a olvidar encender la luz del porche. Para asegurarme, sin embargo, hice clic en una de las alertas de mi teléfono e inmediatamente me sobresalté al ver la imagen en miniatura que me presentaba la aplicación. Me miraba una imagen oscura y borrosa de la cara de un hombre. Ocupaba toda la miniatura, así que su cara debía de estar casi pegada a la cámara. Mientras procesaba lo que estaba viendo, me fijé en un par de detalles más de la cara del hombre. Incluso con la escasa iluminación, pude ver lo suficiente de su cara como para darme cuenta de que sus ojos estaban muy separados. Tanto que rayaba en lo antinatural. También tenía la sonrisa más amplia que jamás había visto en una persona, con muchos más dientes de lo que yo hubiera creído humanamente posible. Estaba tan desconcertado que, incluso con mi pistola de la mesilla de noche, no quise enfrentarme a aquel tipo. Hice clic en la miniatura para ver la imagen en directo, pero el hombre parecía haber desaparecido. Sin embargo, seguía sin poder distinguir mucho más de la imagen, así que dudé un momento, tratando de decidir si llamar a la policía para estar seguro o comprobarlo por mí mismo. Me gusta ir sobre seguro, así que empecé a levantarme para ir a la otra habitación a llamar a la policía y no despertar a mi mujer.
Ella tiene el sueño ligero, así que el ligero alboroto la despertó de todos modos, y me preguntó a regañadientes qué estaba haciendo. Como no quería preocuparla, le dije simplemente que no podía dormir, que me había acordado de que me había dejado la luz del porche apagada y que quería encenderla. Hubo una pausa, y lo que dijo a continuación hizo que se me fuera el color de la cara. Mientras se daba la vuelta para volver a dormir, murmuró: «Ya que estás, ¿puedes asegurarte de volver a poner el timbre de fuera? El otro día lo traje para que se cargara y se me olvidó ponerlo». Me sentí mal cuando sus palabras se hundieron. La extraña sincronización de las alertas de movimiento durante el día se debía a que la cámara captaba nuestros propios movimientos, mientras el dispositivo se cargaba en la encimera de la cocina. Pero las de la madrugada, ese rostro que miraba fijamente a la cámara, también habían sido grabadas dentro de nuestra casa. Otra alerta me sacó de mi asombro. Hay movimiento en la puerta principal. La primera vez que me fijé en ella estaba paseando solo por la playa. La orilla estaba desierta, salvo ella y yo. La vi alejarse unos 800 metros, con su vestido negro y su desordenado pelo negro al viento. En aquel momento no le di importancia y seguí viviendo mi vida sin saber lo que se acercaba a mí a cada momento. No volví a fijarme en ella durante meses. La siguiente vez que la vi fue en el aparcamiento del Walmart. Era tarde, alrededor de las 11, y salí de la tienda hacia el aparcamiento vacío y de grandes dimensiones, con la bolsa de la compra en la mano. No quedaban muchos coches en el aparcamiento, y los que había estaban todos alineados en los lugares más cercanos a la entrada de la tienda. Ella estaba sola al fondo del aparcamiento, bajo uno de los postes de la luz, probablemente a unos 150, 200 metros de mí. Estaba demasiado lejos para verle la cara, pero algo en el vestido negro y el pelo negro me dio una sensación de déjà vu. Creo que en ese momento no establecí la conexión con la chica de la playa, pero no dejaba de ser inquietante. Empecé a fijarme cada vez más en ella. Cada vez que tenía que aparcar en un estacionamiento grande, como el de Walmart o un cine, podía encontrarla mirándome desde lo alto de los coches aparcados o de pie bajo un árbol cerca de la salida del estacionamiento. El mismo vestido negro y el mismo pelo negro desordenado. Con el tiempo empecé a verla en mi calle. Me asomaba a la ventana por la noche y la veía parcialmente oculta por las sombras detrás de la casa de mi vecino o la veía en la arboleda de mi propio patio trasero. Una vez llamé a la policía. Les dije que había alguien escondido en el bosque detrás de mi casa y que quería que vinieran a comprobarlo. Vi cómo la policía registraba la zona mientras ella permanecía en su sitio, inmóvil, mirándome fijamente. La policía caminó en círculos a su alrededor, podría jurar que incluso la rozaron un par de veces, pero los dos agentes me dijeron que no vieron nada. Ni siquiera encontraron huellas. Entonces todo estaba en mi cabeza, ¿no? Intenté quitármelo de la cabeza, pero cada vez estaba más cerca. Estaba comiendo en un restaurante con amigos y la vi parada en la parada de autobús al otro lado de la calle. Sacaba a mi perro a pasear y la veía mirándome a través de las ventanas de las casas de mis vecinos cuando pasaba por delante. Cada vez más cerca. Cuando estaba a unos 12 o 15 metros, podía distinguir la expresión de su cara. Un poco de rímel corría por su mejilla, pero lucía una sonrisa fresca. No podía comprenderlo. Algo en ella me hizo pensar que era una cara feliz, casi alegre. Quizá las lágrimas eran de alegría. A veces pienso que es la cara de alguien que ha perdido a un ser querido, pero que recuerda los buenos momentos que pasaron juntos. Cuando estaba en una mala luna, lo interpretaba como la cara de una completa ruptura mental. Durante 3 noches estuvo pegada a las ventanas de mi casa. Observándome mientras cocinaba, limpiaba y veía la televisión. No podía dormir. Apagaba las luces y las farolas proyectaban su sombra sobre mi casa en proporciones mayores que las reales. Intenté hablar con ella. Le hice preguntas. Le hice peticiones. Le rogué y supliqué hasta las lágrimas, pero no respondía. No hacía ruido. Nunca se movió. Nunca pestañeó. Me tomé tiempo libre del trabajo. No dormía ni comía. Pasaba todo el tiempo que tenía paseándome por el salón, gritándole a la chica de la ventana o llorando pensando en que había perdido la cabeza, en que todo lo que me había costado tanto construir en esta vida se había detenido por culpa de unas cuantas neuronas defectuosas o desequilibrios químicos. Por mucho que intentara convencerme de que todo estaba en mi cabeza, tenía una sensación de la que no podía deshacerme. Todo parecía tan real.
Claro que sí, mi cerebro me decía que era real, igual que cualquier loco con alucinaciones cree que sus visiones son reales, pero había algo en esta chica que no puedo explicar. Como si hubiera sabido que aparecería y debiera haber marcado su llegada en mi calendario o algo así. No puedo explicarlo. Tenía que tomar el aire, así que cogí a mi perra y la saqué a pasear. Fue el paseo más largo de la vida de mi perra. Caminamos durante horas y nos aventuramos a kilómetros de nuestra casa, pero nunca conseguimos escapar de la mujer que nos había estado observando. Nos espiaba desde detrás de las vallas de nuestros vecinos, nos observaba desde detrás de los árboles de los parques locales, incluso la vi mirarnos desde el asiento trasero de algunos coches que pasaban a nuestro lado, pero seguíamos caminando. Aquí fuera me sentía menos restringido, como si tuviera opciones si necesitaba huir. Además, hay algo tan violento en que tu propia casa, tu único santuario, se convierta en un puto terrario. Temía volver. Pero al final tuvimos que volver a casa. El paseo que habíamos dado se estaba convirtiendo rápidamente en maltrato animal. Mi perra necesitaba agua y descansar las patas. Fuera lo que fuera en lo que me había metido era culpa mía y no de ella. Cuando volví a mi casa mi plan era simplemente ignorar a la chica espeluznante con su cara apretada contra mi ventana trasera. Estaba agotado y hacía días que no dormía. Solo quería tomar un vaso de agua, ducharme e irme a la cama. Cumplí los 2 primeros pasos con facilidad, pero tropecé en el tercero. No pude resistirme a echar un vistazo. Tenía que echar otro vistazo a esta chica, no es algo que se pueda ignorar. Si estuvieras nadando en el océano y alguien gritara, «¡Tiburón!», ¿no buscarías al tiburón? Me asomé por la esquina del pasillo y miré por la gran ventana trasera donde había estado de centinela las últimas noches. Ya no estaba. Cuando estás nadando en el océano y alguien grita tiburón, da mucho más miedo cuando no puedes verlo. Se me secó la boca al instante. Encendí los focos que iluminaban mi patio trasero. Nada. Corrí por mi oscura casa hasta las ventanas delanteras y miré hacia afuera. Nada. Mi mente gritaba. Hasta ese momento, nunca había estado más aterrorizado en toda mi vida. ¿Dónde estaría? Lo peor era que no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Me senté en el sofá y me sujeté la cabeza con las manos. No podía irme a la cama. Iba a prepararme un café y a pensar. Me levanté, me dirigí a la cocina y encendí las luces, llenando de luz la habitación que antes estaba a oscuras. Allí estaba ella. De pie en la esquina del salón, mirándome desde detrás de las cortinas, a pocos metros de donde yo estaba sentado en el sofá. Se me revolvió el estómago. Estaba en mi casa. Era una violación. Me asustaba. Me ofendía. Me hacía sentir vulnerable y repugnante. Vomité por todo el suelo de la cocina, sin atreverme a romper el contacto visual con la chica del salón. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina con un cuchillo en la mano. Ni idea de lo bueno que sería el cuchillo contra lo que fuera esta chica, pero sin él me sentía completamente desnudo. Nos miramos fijamente durante horas. Le tiré cosas, pero todas parecían pasar a través de ella. Tenía que hacer algo. ¿Qué iba a hacer? Quedarme mirando a esa cosa hasta que inevitablemente muriera por falta de sueño. Tomé una decisión. Corrí al garaje y salté al coche. Al menos sacaría esta cosa de mi casa. Abrí la puerta del garaje y arranqué el coche, pero cuando me di la vuelta para salir de la calzada, la encontré sentada justo detrás de mí en el asiento trasero. Aquello fue demasiado para mí. Me repugnaba absolutamente la idea de estar tan cerca de ella. Salí del coche y empecé a correr. Corrí durante kilómetros, cada vez que miraba hacia atrás podía verla manteniendo el ritmo detrás de mí, sin ganar terreno ni quedarse atrás, pero siempre cerca. Muy cerca. Finalmente, llegué a mi destino. La comisaría de policía. Al menos podrían ponerme en una celda con seguridad las 24 horas. Eso salió tan bien como esperaba. Si la policía sirve para algo, es para meter enfermos mentales en celdas. Me metieron en una celda solitaria. Unos 2 metros por 2 metros. Un pequeño colchón, un retrete y un lavabo. Ni siquiera recuerdo cuáles eran los cargos, estaba tan feliz de estar en algún lugar con otras personas. De tener testigos para lo que me fuera a pasar. Porque no la perdí. Incluso sentado en mi celda, ella seguía allí, apretando su cara contra el cristal de la puerta de mi celda, pero yo estaba demasiado cansado para preocuparme. Al menos ella no estaba allí conmigo en ese momento. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando me desperté ella estaba arrodillada a mi lado con la misma sonrisa de dolor en la cara.
Antes de que pudiera siquiera gritar, alargó el brazo y me tocó el hombro izquierdo, que al instante estalló en un dolor agudo que me recorrió el brazo y el pecho. Empecé a gritar. Se me entrecortaba la respiración y se me estrechaba la vista. Sentía que una mano fantasma me apretaba el corazón. Intenté levantarme, pero me caí sobre el vientre. Grité pidiendo ayuda, pero mi visión seguía cerrándose a mi alrededor. Entonces me desperté en un hospital. Había sufrido un infarto. Por suerte, había paramédicos en el edificio para salvarme. Todo esto ocurrió hace unos 6 meses. Empecé a verla de nuevo hace unas 6 semanas. Esta vez avanza más rápido. En pocas semanas pude ver su cara. Ahora parece enfadada, casi como si estuviera enfadada conmigo en concreto. También tiene algo en la mano, pero no sé lo que es, lo tiene escondido detrás de la espalda. Estoy escribiendo en mi portátil en la cama y ella está en la puerta de mi habitación mirándome con la misma mueca que tiene desde hace unas semanas. Dentro de unos minutos me tomaré un somnífero y me iré a la cama. Supongo que estará junto a mi cama cuando me despierte. Entonces supongo que por fin descubriré lo que esconde a sus espaldas. No tengo miedo, solo estoy listo para terminar con esta mierda. Me siento culpable por haber dejado atrás a mi perra, intenté darle una buena vida. Ya le he dejado un mensaje a mi hermana para que venga a buscarla mañana al mediodía. Ella tiene una llave y espero estar allí para recibirla, pero solo el tiempo lo dirá. Cuando tenía 18 años y acababa de licenciarme, tuve algunos problemas para matricularme en la universidad y también me costó encontrar trabajo en mi zona, lo que me llevó a inscribirme en la oficina de empleo. Me dijeron que era demasiado tímida para tener éxito en las entrevistas y me metieron en un grupo que supuestamente me enseñaría técnicas de entrevista para solucionarlo. El grupo acabó siendo una completa pérdida de tiempo, sinceramente, creo que me metieron en el grupo equivocado o que simplemente necesitaban un miembro más y se inventaron una excusa para meterme para completar el número, pero eso no es relevante para la historia, y los otros miembros del grupo tampoco ayudaron mucho con mi timidez, ya que todos eran hombres al menos 4 décadas mayores que yo y obviamente no compartían ninguno de mis intereses. Por desgracia, acabé llamando la atención del único miembro con el que no quería tener nada que ver. En realidad no recuerdo el nombre del hombre en este momento, pero creo que era algo genérico como John, así que lo llamaré así. John inmediatamente empezó con mal pie con el resto del grupo cuando interrumpió al instructor durante su introducción al curso para quejarse de que su presencia allí era inútil ya que se jubilaría en unos años de todos modos, y nadie quería contratar a alguien que había pasado más de 10 años en la cárcel. Cuando eso no le produjo la reacción que quería, supongo que el resto del grupo pensó que solo buscaba llamar la atención y que el instructor ya había oído cosas parecidas antes de gente que no estaba contenta de estar en el curso, esperó a que nos dieran el papeleo para rellenar y entonces se dirigió al hombre que estaba a su lado y le explicó en voz alta que su condena en la cárcel era por pegar a su exmujer, pero que ella era una zorra mentirosa y que él nunca le había puesto la mano encima. Ella ni siquiera tenía moratones en el juicio ni pruebas de moratones / otras lesiones antes de eso, pero como era una mujer, el juez automáticamente la creyó y lo envió a la cárcel. Esto me puso inmediatamente de los nervios. No soy una experta en leyes, pero veo canales de crímenes reales en YouTube y nunca he oído hablar de una sentencia de más de 10 años por una paliza que supuestamente nunca ocurrió o no dejó lesiones visibles. O John estaba mintiendo y había golpeado gravemente a su mujer hasta el punto de llevarla al hospital o había sido detenido por otros cargos y estaba encubriendo por lo que realmente fue a la cárcel. Inmediatamente decidí que no quería tener nada que ver con él, independientemente de cuál de las dos opciones fuera, y que evitaría interactuar con él en la medida de lo posible, aparte de saludarle educadamente y pasarle cosas si me las pedía. Como dije antes, no interactué mucho con los otros miembros del grupo debido a sus edades. Asistí a la primera mitad de la reunión por la mañana, pasé la hora de la cena en la biblioteca mientras todos los hombres se escapaban al pub y me fui a casa inmediatamente después de que terminara la segunda mitad.
Nadie me preguntó nunca cómo había pasado los descansos y, como el pub y la biblioteca estaban en direcciones opuestas y no se veían desde la fachada del edificio en el que se reunía el grupo, debido a la disposición de las calles, no debería haber habido forma de que ninguno de ellos supiera dónde había estado, lo que hizo que lo que ocurrió después fuera aún más preocupante. Hacia la mitad del curso, un día me encontré con un amigo en la hora de la cena y decidí aplazar la visita a la biblioteca hasta que terminara el curso para ponerme al día con él. Cuando lo hice, pasé allí al menos un cuarto de hora antes de dirigirme al mostrador para sacar mis libros y acabé entablando una conversación con el bibliotecario, que se había dado cuenta de que estaba sacando libros relacionados con una franquicia que también le gustaba y que iba a tener una nueva película el año siguiente. Solo había un puñado de personas más en la biblioteca, así que no vi nada malo en hablar con un hombre amable de mi edad que compartía mis intereses después de 8 horas de aburrimiento y papeleo. Llevábamos hablando otro cuarto de hora cuando de repente me miró por encima del hombro, con cara de confusión y preocupación, y estaba a punto de abrir la boca para decir algo cuando alguien me agarró por los hombros. Mis amigos y mi familia saben que odio que me toquen los hombros sin avisar y que nunca me habrían hecho eso, así que enseguida supe que quien me estaba tocando era un desconocido y aparté sus manos de un golpe mientras me daba la vuelta y retrocedía hasta el escritorio del bibliotecario. Era John. Estaba de pie justo detrás de mí con una enorme sonrisa en la cara y, en cuanto me di la vuelta, bromeó diciendo que sabía que me encontraría allí y que prácticamente vivía allí antes de charlar conmigo como si fuéramos amigos íntimos. Estaba completamente confundida. Era obvio que no se había tropezado conmigo por casualidad por la forma en que hablaba, sino que John se había quedado rezagado mientras el grupo se dirigía a la salida porque había rellenado mal sus papeles y, como ya he dicho, no se puede ver la biblioteca desde el edificio, así que no debería haber tenido forma de ver por dónde había ido. También había pasado media hora desde que salí del edificio, así que si él hubiera salido poco después que yo y me hubiera visto entrar mientras caminábamos en la misma dirección, ya habría entrado. La única forma de que supiera que tenía que buscarme allí y bromear con que prácticamente vivía allí era que se hubiera enterado de que yo iba a la biblioteca durante las pausas para cenar, supiera que ese día no había ido y supusiera que iría después de la reunión. Lo que lo hacía aún más extraño de lo que ya era el hecho de que John nunca había mostrado ningún interés en mí durante las sesiones de grupo y casi siempre me ignoraba del mismo modo que yo a él, a menos que nos viéramos obligados a interactuar por cualquier motivo, así que ¿por qué ahora me seguía a otros edificios para iniciar conversaciones de la nada y actuaba como si fuéramos íntimos? Mientras John seguía hablando, el bibliotecario se inclinó para preguntarme si conocía al hombre porque obviamente había visto mi reacción negativa al ser tocada por John y cuando le expliqué brevemente la situación, le pidió educadamente a John que por favor me dejara en paz o abandonara el edificio. John se negó e intentó decirle al hombre que éramos amigos, ignorando por completo el hecho de que yo acababa de decir que no lo éramos y lo ridículo que sería afirmar que una chica de 18 años y un hombre de 50 y tantos / 60 y tantos eran amigos. Cuando el bibliotecario volvió a preguntarle y le dijo sin rodeos que acosar a otros clientes era inaceptable y que le echarían del edificio si se negaba a dejarme en paz, John sonrió y accedió a marcharse en el tono que se utiliza cuando se sigue la corriente a un niño antes de salir y, obviamente, apostarse justo delante de las puertas, esperando a que yo también me marchara. El bibliotecario estaba claramente preocupado por esto y me pidió toda la historia de lo que estaba pasando y se la conté, incluyendo mis sospechas de que John me había estado siguiendo sin que yo lo supiera para saber que estaría allí en primer lugar. Me sugirió que me quedara en la biblioteca hasta su descanso para poder acompañarme a mi parada de autobús y asegurarse de que John me dejaba en paz, pero iban a pasar varias horas y, si hubiera esperado, no habría llegado a casa a tiempo para cambiarme y dirigirme a otra reunión que tenía más tarde esa misma noche, así que me pidió que al menos entrara la próxima vez que estuviera allí para hacerle saber que estaba a salvo y, de mala gana, me vio marcharme. John se metió inmediatamente en mi espacio personal cuando salí, preguntando en broma cuál era el problema del bibliotecario y actuando todavía como si fuéramos amigos. Intenté rodearle sin contestarle y dirigirme a la estación de autobuses para volver a casa, pero me agarró del brazo y me recordó que había una parada más cercana para nuestro autobús. Cuando le dije que no íbamos a coger el mismo autobús porque nunca le había visto en el mismo que yo, me corrigió que los dos necesitábamos el autobús. Y me dijo dónde vivía, que de hecho estaba en la misma ruta de autobús que yo.
aunque seguía sintiéndome tentada de alejarme e ir a la estación en su lugar, y posiblemente subirme a escondidas a otro autobús y caminar el resto del trayecto hasta casa, estaba muy claro que me iba a seguir si lo hacía porque seguía agarrado a mi brazo, negándose a soltarme cuando intentaba alejarme, y había varios callejones oscuros por el camino a los que no tenía intención de acercarme mientras estuviera en su compañía. Cuando accedí a ir a la parada de autobús más cercana, me soltó y empezó a caminar a mi lado, charlando como si volviéramos a ser buenos amigos. John siguió andando cuando llegamos a la parada, lo cual era extraño, pero yo esperaba que mi falta de respuesta a todo lo que decía le hubiera hecho desistir y decidiera dejarme en paz, o que hubiera confundido esa parada con otra más adelante y yo pudiera correr mientras él estaba de espaldas. No hubo suerte. En cuanto se dio cuenta de que ya no le seguía, John volvió, frunciendo el ceño como si estuviera confuso y preguntándome: ¿creía que íbamos a tomar un café juntos? Sorprendida, le dije tajantemente que no. Siguió insistiendo, tratando de convencerme de que yo había aceptado ir con él y, cuando eso no funcionó, cambió de táctica y afirmó que yo había mencionado al salir de la clase que quería tomar un café, por lo que pensó que podríamos ir juntos. Eso también era una mentira obvia, ya que yo no bebo café y se lo dije. La única respuesta de John fue decirme que no tenía que tomar café y seguir presionándome para que fuera a una cafetería con él. Le dije firmemente que no y al parecer se lo tomó como que no quería beber en público porque intentó invitarme a su piso. Por si eso no fuera suficientemente raro, empezó a decirme que si había una chica desnuda en el sofá cuando llegáramos no me preocupara porque era su hija de 18 años. Porque una chica de 18 años se va a quedar desnuda en los muebles de su padre delante de él, ¿no? Otras personas en la parada nos estaban mirando ahora y aproveché la oportunidad para señalar que yo también tenía 18 años y decirle firmemente a John que no quiero ir a su piso con él y que me deje en paz. Él ignoró por completo la última parte y trató de alegar que yo mentía sobre mi edad y que tenía al menos 29 años, cuando la mayoría de la gente en aquella época todavía me confundía con una adolescente a primera vista. El autobús llegó en ese momento y me subí lo más rápido posible, pensando que allí estaría a salvo y que el conductor lo echaría si hacía falta. No. Cuando me senté en un asiento del pasillo, para evitar que John se sentara a mi lado, me empujó físicamente a través del asiento, aprisionándome contra la ventanilla hasta el punto de que apenas podía moverme y apretando las rodillas contra el asiento que tenía delante para asegurarse de que no tenía espacio para pasar a menos que él lo permitiera. La única forma de salir era sentándome a horcajadas sobre su regazo, ya que los asientos de delante estaban ocupados. Le dije en voz alta que se moviera y me dejara en paz, pero me ignoró y siguió tratando de convencerme de que fuera a su piso y, aunque algunas personas me miraban incómodas, cuando intentaba establecer contacto visual con algunos de los hombres con la esperanza de que me ayudaran, apartaban la mirada como si no se hubieran dado cuenta o de repente se interesaban mucho por sus teléfonos. Me pasé el viaje acurrucada contra la ventanilla intentando tocarle lo menos posible y me volvieron a ignorar cuando le grité que dejara de tocarme porque no paraba de ponerme la mano en el muslo, lo más arriba que podía llegar sin manosearme directamente. Nadie hizo nada al respecto, pero después dejó de tocarme. Al parecer, también había renunciado a convencerme de que fuera a su piso ese día, pero cuando estábamos llegando al bloque de apartamentos, me lo señaló, volviéndome físicamente la cara cuando me negué a mirar, me dijo el número de su apartamento e intentó darme un beso de despedida en la mejilla, que esquivé, antes de bajarse del autobús y golpear la ventanilla de enfrente para intentar llamar mi atención y poder saludarme. Cuando el autobús volvió a ponerse en marcha, varias personas empezaron a hablar en voz alta de lo repugnante que era y de que había que denunciar a los hombres como él, mientras se negaban a mirar en mi dirección, donde yo estaba sentada temblando y furiosa en mi asiento, y aparte de un incómodo entonces, ¿estás bien? Del conductor justo cuando estaba a punto de bajarme del autobús, nadie se molestó en ver cómo estaba. En cuanto llegué a casa, envié un correo electrónico a la instructora, diciéndole que quería cambiar de grupo y no volver a ver a ese hombre, explicándole lo que había hecho. Lo leyó, pero lo ignoró durante toda una semana, hasta que le envié otro amenazando con llamar a la policía si me obligaban a relacionarme de nuevo con el hombre, y su solución fue decirme que podía abandonar el curso antes de tiempo, echándome como si yo fuera el problema. Poco después me encontré con el hombre, que intentó preguntarme por qué había dejado de asistir al grupo, admitiendo que había preguntado al instructor y que éste se había negado a decírselo, pero conseguí escapar y perderle entre la multitud.
Desde entonces le he visto varias veces de pasada, pero afortunadamente nunca ha vuelto a fijarse en mí ni a acercarse, y espero que siga así.